Ahí estoy grabando, porque si no, después me retan los chicos del centro estudiante que no está la clase subida, así que ahora ya la puse para grabar. Bueno, la primera parte quedó reservado para nuestra privacidad. Bueno, concretamente, avanzando hacia la concepción o al hecho de conceptualizar al ser humano desde un punto de vista filosófico. Bueno, te doy, para que está hablando. Sí, les pido por favor que me muteen los micrófonos porque si no se complica. Después dejamos un espacio para poder interrelacionar. Bueno, desde el punto de vista de la conceptualización del ser humano, podemos encontrar distintos tipos de pareceres de acuerdo a la época o la etapa en la cual nosotros nos situemos. Si, por ejemplo, nosotros nos situamos en la etapa de la filosofía antigua, en el llamado siglo de oro, el siglo V a.C., filósofos como Platón, Sócrates o Aristóteles le daban una centralidad muy importante al ser humano, ¿no? En el pensamiento heleno antiguo, el ser humano estaba situado en un pedestal alto, de evolución permanente, en continuo movimiento, ¿no? Y lo que hacían a través de la filosofía era analizar sus acciones y sus valores, ¿no? Concretamente, ellos nos han empujado, los filósofos de la antigüedad, los padres de la filosofía, a analizar la concepción del valor de la palabra, ¿no? Porque ellos analizaban el valor de la palabra. Pero, ¿con qué objeto analizaban el valor de la palabra? Lo analizaban con el objeto de analizar el valor de la palabra como un medio para lograr un fin. O sea, la palabra era el medio para lograr el fin. Estos filósofos que divulgaban sus pareceres y sus dudas y sus críticas y sus preguntas en la Grecia antigua, planteaban a la palabra como un medio para lograr un fin superior. ¿Y el fin superior cuál era? El pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento individual. O sea, fomentar en cada uno de nosotros la crítica. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Buenas tardes. Fomentar, digamos, ese pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento individual crítico. En consonancia con ello, la filosofía antigua democratiza, si se quiere, una palabra moderna que se utiliza mucho, democratizaba el conocimiento, ¿no? No estaba restricto a determinadas partes de la sociedad. En contraposición con, por ejemplo, la Edad Media. Ahí tenemos en la segunda parte de la presentación, Edad Media, Renacimiento. ¿Por qué las ponemos en conjunto? Porque no tuvieron nada que ver una con la otra filosóficamente, pero sus posiciones tan antagónicas hacen la necesidad y generan la necesidad de reflexionar cómo era concebido el ser humano. En la Edad Media, el ser humano era concebido desde un punto de vista cuasi servil o reduccionista, hacia su mínima expresión. Nosotros estamos hablando que la Edad Media es la edad del oscurantismo. Filosóficamente hablando también, porque la reducción de textos filosóficos hacia el concepto de la razón o hacia el concepto de la existencia o no de Dios y de la religión eran la materia casi excluyente o exclusiva de la filosofía. La filosofía no trataba más allá de la razón divina, ¿no? En el modernismo, nosotros tenemos filósofos como Hegel, como Kant, como Hume, como Descartes, que plantean básicamente la conciencia, pero la conciencia independiente, la conciencia del ser, ¿no? El hecho de ser consciente, el hecho de autopercibirse, el hecho de autoconocerse. Bueno, Descartes lo planteaba, ¿no? Este hecho básicamente de conocerse a sí mismo, ¿no? Este hecho de autorreferencia, que en la época del oscurantismo y la Edad Media no existía. El iluminismo lo que hace es, entonces, iluminar el conocimiento, ¿no? Con el iluminismo lo que viene es, si se quiere, la profundización de las acciones del hombre y de los valores del hombre, del ser humano, tendiendo hacia la y al pensamiento crítico. Imagínense, en la Edad Media el pensamiento crítico no existía. El pensamiento crítico en la Edad Media era castigado con la horca. O aquellas mujeres, por ejemplo, que osaban tener un pensamiento crítico contra la razón de la existencia divina, eran consideradas herejes y quemadas en la hoguera, ¿no? Así sucedió con muchos filósofos, teólogos, mismo, cuando consideraba la idea
que hoy en día, digamos, rige el régimen de sistemas planetarios, o básicamente que la Tierra gira alrededor del Sol, y todas estas ideas heliocentristas, ¿no? que se tenían, desterraba la idea terraplanista, la idea básicamente de la Edad Media, ¿no? Imagínense cómo fueron perseguidos todos estos filósofos y todos estos pensadores. Hasta que llegó el iluminismo. El iluminismo puso en pie nuevamente la idea de la concepción del ser humano. Muchos años después, esto se llevó a la política, ¿no? Con la caída del último vástago, hijo, del poder religioso, que eran los reyes, ¿no? Y las monarquías, con la Revolución Francesa y todas las situaciones que nosotros hemos visto e historiado, ¿no? La caída con la Revolución Francesa del reinado de los Luises, ¿no? El Luis XIV fue uno de los más determinantes en cuanto a el crecimiento exponencial de la asociación entre la relación de la razón divina y la razón del rey, ¿no? O sea, el rey era Dios, prácticamente. Bueno, la caída de esto y la iluminación a nuevas formas de gobierno y nuevas formas de pensar vaya cambiando. Y la concepción de ser humano fue cambiando también. ¿Por qué? Porque claramente la secularización, que básicamente es ese proceso de separación de la razón divina hacia la razón del hombre, antes se hablaba de la razón del hombre, no es con ánimo de discriminar a las mujeres, ni mucho menos. Hoy se habla de la razón del ser humano por una cuestión integradora. Imagínense ustedes que si hoy en día existe discriminación, violencia de género, imagínense lo que era, bueno, en la Edad Media ni hablar, y en el Iluminismo también existía. Si hoy en día siguen existiendo supuestos de paternalización, en la medicina es uno de los más significativos, el sistema paternalista, digamos. Imagínense lo que era la filosofía en los siglos XVI y XVII. Bueno, pero amén de ello, quería hacer la mención, digamos, de por qué yo hablo a veces de la concepción del hombre, ¿no? Porque era como se analizaba y se estudiaba en ese momento. Pero claramente hoy en día tenemos una visión que engloba al hombre y la mujer en el ser humano, ¿no? Esto, si bien a veces está de más explicarlo, nunca debe dejarse de lado y siempre debe subrayarse, ¿no? Bueno, lo que es la concepción del ser humano, acá tenemos un salto importante en la historia. Esto ya nosotros lo hablamos un poco, ¿no? A fines de la Segunda Guerra Mundial nosotros asistimos a lo que fue una nueva concepción del ser humano, ¿no? Porque hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, los enfrentamientos generaron genocidios, muertes, desapariciones forzadas de personas, una crisis real de la concepción del ser humano, ¿no? Si ustedes historian un poco lo que fue el derecho romano, que es una fuente del derecho principal, el derecho civil argentino, a su vez el Código de Vélez se nutrió, el primer Código de Vélez se nutrió del derecho romano y de las instituciones del Código francés, ¿no? Y de la ley de Hammurabi y algunas más, pero bueno, esas son las dos fuentes importantes. El derecho romano estandarizaba y regularizaba y legalizaba distintas situaciones, como incluso la de los esclavos. Los esclavos tenían derechos. Imagínense ustedes, los esclavos tenían derechos, los esclavos tenían más derechos en la época del derecho romano, estamos hablando de siglo I, siglo V, después de Cristo. Imagínense, siglo XX, pasaron 15 siglos para reducir o transformar al ser humano en una postura totalmente reduccionista, como fue básicamente la Segunda Guerra Mundial, en donde muchas personas no tenían ni el carácter de ser humano, ¿no? Se les quitaba ese derecho por un edicto, por una ley, ¿no? En la cual eran perseguidos por distinto, por tener una orientación política distinta o por haber nacido en un país distinto, ¿no? Y así es como una raza entera fue perseguida, ¿no? Casi al borde de la aniquilación con esa idea, ¿no? De nueva concepción del ser humano. Bueno, obviamente que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial están a la vista, hasta hoy en día, se pueden observar, los regímenes totalitarios que pueden llegar a existir hoy en sean atenuados tienen ese antecedente más cercano, ¿no? Luego también podemos ir para atrás
hacia las monarquías, y podemos llegar al derecho romano, pero les vuelvo a repetir, los esclavos tenían derechos, el amo lo tenía que alimentar. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis mataban de hambre a los judíos, y luego como no tenían recursos para poder alimentarlos, los dejaban que murieran de hambre y los apilaban y los prendían fuego. Primero los mataban con un balazo en la cabeza, luego se dieron cuenta de que la bala costaba mucho. Entonces, ¿para qué gastar una bala en un ser humano? Claro, no era considerado un ser humano. Ahí es donde nosotros tenemos que también dimensionar el aspecto en el cual el mundo moderno se lleva adelante. Estamos hablando del año 1945. Ustedes lo ven como algo muy lejano. Yo lo veo como que fue ayer. Y entonces, el tema del COVID, puedo lanzar algunas reflexiones y trazando algunos paralelismos, quizás a veces atreviéndome a pecar de extremo, ¿no? Pero bueno, luego los trazaremos, ¿no? En relación a ese estado totalitario, a ese estado que restringe libertades, ¿no? ¿Qué similitudes podemos encontrar ayornado a hoy en día, ¿no? Con, por supuesto, este impacto en la pandemia determinado y ha desenmascarado muchas veces las posturas de los estados, no de los políticos, las posturas de los estados, cómo funciona un estado, ¿no? Eso ténganlo en cuenta cuando estamos hablando de política, estamos hablando de administración y de funciones. Pero bueno, me fui un poco del tema. Volviendo, en el año 48, la anterior Liga de Naciones transformada en Sociedad de Naciones y luego Organización de Naciones Unidas, en el año 48 se firma la Declaración de los Derechos del Hombre. En el año 48, casi imagínense, ya a mediados del siglo XX, se firma una declaración en la cual los mismos países que se habían matado a palos, y a más que palos, reconocen el derecho de todo ser humano a ser tal, ¿no? Y por el hecho de ser humano, tener derecho a la vida. Bueno, ¿qué más decir en la República Argentina, ¿no? Con la última dictadura cívico-militar entre el 76 y el 83, ¿no? Desapariciones forzadas de personas, apropiación de personas por nacer y aún nacidas, ¿no? Toda una batería interminable de delitos de lesa humanidad y contra la concepción del ser humano, reduciéndolo también, por supuesto, a una condición de subhumanos, de una categoría inferior a muchas personas que, por el hecho de pensar distinto o tener otra orientación de pensamiento filosófica o política, tenían esta suerte, ¿no? Esta suerte final. Bueno, acá es donde entra la bioética. Acá es donde entra concretamente, porque los aportes de la bioética habían sido interesantes hasta el momento de la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero aquí, en la Argentina, aunque les parezca mentira, hemos sido de los países precursores. En el año 82 estaba terminando el terror, la dictadura de terror de los militares, y cuando ya estaba viniendo la democracia, empezaron a funcionar una idea de comités de bienestar o comités de bioética, ¿no? Pero no en el sentido de organización institucional, sino agrupamiento de personas que piensan cómo devolverle al ser humano su carácter de tal, ¿no? Y cómo garantizar derechos. Y ahí es donde ingresa el tema de la bioética. El tema de la bioética en la Argentina, aunque a ustedes les parezca raro, no arranca en la salud para defender los derechos de los pacientes. Imagínense ustedes que estamos hablando de la dictadura militar que había pisoteado los derechos de todos, de los de izquierda, de los de derecha, de los del centro, de todos. Bueno, ¿qué es lo que hizo la bioética? La bioética aportó desde el elemento madre que hace que la bioética surja, que es básicamente la revolución tecnológica, el hecho de la salud, su colaboración. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había pasado? Sustituciones de identidad, supresiones de identidad, producto de los secuestros y todos los delitos aberrantes que habían sucedido. Bueno, la bioética, ¿qué dijo? Bueno, vamos a ponerle un marco que con esta revolución científico-tecnológica que existe en el ámbito del derecho a la salud, nosotros la podamos aplicar para poder resolverle la vida a muchas personas. Porque el derecho es el derecho esencial y fundamental, consagrado en la Constitución. De allí
se derivan todos los demás derechos. Dentro de ellos, como bien dice aquí el PowerPoint, el derecho a la salud. Pero hay otros derechos que son inalienables y esenciales para ser considerado persona. Los atributos de una persona, te lo dicen. Bueno, la identidad es uno de ellos. Y la filiación, saber de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos, ¿no? Nuestra historia. Bueno, la tecnología, a través de la bioética, dieron una mano enorme con los exámenes de ADN, los regímenes filiatorios, y entonces hasta hoy en día asistimos a la posibilidad de que la bioética le dé una solución definitiva a este problema y a esta crisis de identidad que tuvieron muchos argentinos en las últimas décadas pasadas, ¿no? En el mundo, la bioética alumbra en el año 1978. Decimos que alumbra porque, como ya habíamos explicado antes, la bioética ya tenía un desarrollo en la teoría, pero los papeles surgen en el 78, con un libro de von Rensselaer-Potter titulado Bioética como puente hacia el futuro. ¿Por qué él plantea que la bioética tiene que ser un puente hacia el futuro? Porque él entiende primero que se ha roto algo. ¿Qué es lo que se había roto? Cuando ingresa alumbra la democracia y en el mundo alumbra la revolución tecnológica, estamos hablando de ya la década del 80, la salud. ¿Y qué era lo que pasaba? Se había roto el diálogo entre el paciente y el médico. Pero además de eso, no era solamente que se había roto el diálogo, sino que había un nuevo actor dentro de la escena, que era la tecnología, ¿no? Hoy en día ya tiene casi entidad de sujeto la tecnología. Dentro de poco vamos a estar conceptualizando debates éticos y morales acerca de la introducción de tecnología como sujeto, ¿no? Con la inteligencia artificial. Eso es una materia, un seminario, creo, dentro de la facultad que plantea esto. No sé cómo la orientarán ellos, si la orientarán hacia donde yo estoy planteado, pero bueno, esta es una de las formas de orientarlo, ¿no? Entonces, el puente hacia el futuro es para reconstituir ese diálogo entre el médico y el paciente, utilizando la tecnología. Que la tecnología no separe al médico del paciente. Esa es la idea. Sino que la tecnología aúne voluntades y que la tecnología lo que haga es, si se quiere, facilitar la labor del médico y también la labor del paciente. Como dice bien el doctor Salvador, el enfermo es el infirmus, el que no está firme, ¿no? El que requiere de un cuidado. Entonces, redimensionar el concepto de ser humano, respetando sus derechos, respetando sus garantías inalienables, utilizando la tecnología. Que la tecnología nos sirva para separar al ser humano. El objetivo final, ¿cuál es? El del bienestar, ¿no? Entonces la tecnología tiene que ser utilizada en pos del bienestar. Bueno, hoy en día nosotros acudimos a que con la pandemia y el COVID-19 la tecnología está tratando de ser utilizada con fines bienestaristas, porque la vacuna tiene como fin último el bienestar y hacer cesar este estado de pandemia generalizada. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pero bueno, así como muchos pueden haberlos. Acá tenemos los principios. Bueno, esto a mí me interesa explicarlo en términos genéricos desde un punto, ¿no? La bioética no tiene, bajo ningún punto de vista, que ser normativizada, como se dice, o codificada, ¿no? Para eso están los derechos reales o el Código Penal, ¿no? La bioética tiene que ser libre, tiene que andar libre, porque si se la encorseta y se la cierra, ya no va a poder actuar cada caso en concreto, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve la bioética si regula todas y cada una de las situaciones? Y si se generan nuevas, ¿cómo actúa la bioética? Por eso siempre se habla de un criterio enunciativo, o sea, no taxativo, no es numerus clausus, como le gusta decir a los civilistas, sino que es un criterio flexible. Y aquí vamos a tener tantos principios como situaciones se nos den. Por eso cuando hablamos del derecho a la salud hablamos de beneficencia, ¿no? Cuando hablamos de derecho ambiental, hablamos del principio precautorio, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tiene que ver? La beneficencia, claramente, en el derecho a la salud se aplica. El principio precautorio en el derecho ambiental, para tratar de evitar el daño ambiental, ¿no? Entonces, es un principio bioético el principio precautorio, porque participa de un debate ético para lograr mejorar la calidad de vida, no solo del hombre, sino del entorno que lo rodea, ¿no? Pero bueno, yendo al derecho a la salud, que es lo que generalmente nos ocupa más tiempo, la beneficencia
no es ni más ni menos que el juramento hipocrático, ¿no? Viene de tiempos inmemoriales. Es la obligación de hacer el bien por parte del médico. El doctor Salvador muchas veces nos plantea que en realidad lo que primero tiene que hacer el médico es cumplir con el principio de no maleficencia, o sea, no hacer el mal, y luego tratar de hacer el bien. Bueno, muchos dicen que la beneficencia y la no maleficencia son lo mismo. Y yo les querría dejar alguna, si se quiere, opinión para que ustedes la piensen y la analicen, en torno a, ¿y qué es lo que pasa, por ejemplo, en el derecho a la salud con el encarnizamiento terapéutico? Ustedes bien sabrán que existe la posibilidad de sobreexigir a la vida y llevar a la vida y evitar la muerte, aún en situaciones en las cuales la dignidad de la persona, ¿no?, esté en juego. Entonces, aquí, cuando estamos hablando de la no maleficencia, ¿hay un límite en la no maleficencia, el encarnizamiento terapéutico? ¿Hay una cuestión ética a la cual nosotros tenemos que encontrar? Y bueno, nosotros si lo normativizamos a esto y lo codificamos, va a ser muy difícil de poder salir de esta situación. Pero si lo dejamos abierto, como una serie de ideas que se materializan, obviamente porque necesitan un ámbito corpóreo, en un comité de bioética, con un dictamen, si quieren, puede cambiar la opinión de acuerdo al enfoque ético o moral del cual nosotros estemos, y de acuerdo a los otros principios que van jugando conjuntamente. Porque, ¿qué me hablan de la justicia? Hombres de derecho como ustedes, como todos nosotros que estamos en esta facultad. ¿Qué criterio de justicia aplicamos? Los criterios de justicia romántica del libro, capítulo 5 del libro La ética Nicómaco de Aristóteles, distributiva, equitativa, o una utilitarista. Ojo, porque de acuerdo al criterio de justicia que nosotros apliquemos, va a ser distinto el final. Una justicia utilitarista establecería básicamente que la administración de los recursos sanitarios va a determinar hasta dónde nosotros podemos satisfacer los derechos del paciente, ¿no? Y garantizar los derechos del paciente. Así que, respecto a cada uno de con cada una de las varas, tendrá que analizar la justicia en su momento, si llega el caso a la justicia, o un comité de bioética también aplicando criterios de justicia. Porque no es solamente analizarlo desde el punto de vista judicial, de la función del juez, de la función jurisdiccional de dictar una sentencia, en un amparo de salud, por ejemplo. Aquí sí lo va a hacer porque va a ejercer el control de legalidad y aplicar una teoría de justicia, pero el mismo comité de bioética, o ustedes analizando un caso bioético, también van a propender a un análisis ético de justicia distributiva, equitativa o utilitarista. Entonces, para cada caso en concreto van a haber distintas opiniones o diversas opiniones. Autonomía lo vamos a dejar para el final, porque me parece el tema más interesante de la bioética. Ustedes vean que hay un corchete que unifica los tres principios: beneficencia, justicia y autonomía. Y habla de interdisciplina. Y abajo una flecha dice esencia del sistema, cooperación. Bueno, esa es la esencia del sistema. De cooperación. Cada una de las disciplinas debe cooperar entre sí. La bioética es interdisciplinaria, es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque no es multidisciplinaria, se puede explicar de esta manera: por antonomía, por contrariedad, es antonómicamente separada a la multidisciplina o la transdisciplina. La multidisciplina y la transdisciplina explica, imagínense ustedes, en una mesa redonda, todas las disciplinas, ya sea el genetista, el psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo, ¿no? Toda la ciencia médica, la ciencia psicológica, la sociológica, el abogado, el religioso, cualquiera fuera la religión que se trate, y cada uno de ellos habla en torno a su competencia. Y ahí entonces termina todo. Claro, aquí no hay diálogo, porque si ahí termina todo, no hay diálogo. Y lo que pretende la bioética es un diálogo subyacente, muchas veces tácito y otras veces expreso, entre las disciplinas. ¿Y cómo se da ese diálogo? A través de la ética y la moral. Porque cada uno de ellos va a tener un posicionamiento ético, al margen de sus conocimientos profesionales o los de la competencia de la profesión que sea. Entonces, aquí es donde va a empezar a jugar la ética aplicada al caso en concreto. Por eso nosotros siempre hablamos de ética aplicada. Por eso nosotros hablamos de ética cotidiana.
porque hablamos de la ética del día a día, no nos quedamos analizando el aborto en el año 1990, porque las circunstancias éticas y morales cambian, y las circunstancias psicosociales cambian. Entonces, la bioética tiene que ser permeable a ellas. Cuando hablo de permeable, no hablo de influenciable, sino que estoy hablando de que tiene que ser permeable porque tiene que permitir el ingreso de estas nuevas concepciones y ser analizado tanto de la ética y la moral. Pero no hay una única ética, o algunos nos plantean que sí, algunos filósofos sí, ahora vamos a analizar algunos que sí, otros nos dicen que no, que existen tantas éticas como posicionamientos puedan haber. Bueno, esas son posiciones filosóficas que cada uno pueda llegar a analizar de acuerdo al autor que lea, ¿no? Concretamente, cuando hablamos de autonomía, algunas veces a mí me interesa hablar un poco de filosofía en bioética, y este es un buen momento para hacerlo, ¿no? Uno de los filósofos de la modernidad que habló mucho sobre autonomía y que básicamente dio el pie para la concepción de la autonomía en el paciente es Immanuel Kant, el filósofo alemán, ¿no? Kant hablaba de una ética formal. Kant era un filósofo formado en la idea del universalismo y del formalismo, ¿no? Él lo que hace es crear lo que se llama el imperativo categórico. Él dice que tiene que haber una única ética, que tiene que ser válida y obligatoria para todos los seres racionales. Ojo, aquí estamos hablando de la universalidad de los seres racionales. Y que en cualquier circunstancia, independientemente de cualquier condición, se tiene que aplicar. No puede haber otra, ¿no? Él dice entonces, siguiendo los preceptos de otro filósofo anterior a él, Hume, no sé si ustedes lo pudieron estudiar, Hume lo que planteaba era que la fuente de conocimiento era la experiencia sensible, o sea, todo lo que nosotros podíamos percibir, ¿no? Con nuestros sentidos, experiencia sensorial. Luego tenemos la experiencia extrasensorial, que es la idea, que era lo que hablaba Platón, ¿no? Es un poco más trazado al materialismo o al realismo aristotélico, lo que plantea Hume y plantea Kant, que son discípulos de Aristóteles. Valga los años, siglo V a.C., Kant 1700, 1800, ¿no? Siguen una idea materialista, formalista. Bueno, ¿qué es lo que dice Hume? Instituye la experiencia sensible como la única fuente legítima de conocimiento. O sea, para acceder al conocimiento solamente lo que yo puedo ver, tocar o sentir. Bueno, Kant dice, esto está bien, pero yo le sumo otra cosa. Lo restringe más. Él restringe el conocimiento del mundo a un punto de vista totalmente subjetivo. O sea, lo que yo voy a conocer del mundo es el reino del yo, lo de la persona, lo interno. El orden moral, dice él, el orden moral, resulta ser el orden autónomo, o sea, el orden de la persona. Dice él, Kant, que el hombre es persona, o es considerado persona, por la capacidad de darse a sí mismo este imperativo categórico de ley moral, porque tiene la propia capacidad, porque tiene esa autonomía. Entonces él dice que el hombre es un fin en sí mismo, no es un medio. ¿El medio qué es? Todo lo demás que lo circunda al hombre. El hombre tiene que utilizar todo lo demás, su finalidad, porque él es el fin en sí mismo. Realza a la persona, realza al ser humano, que es de lo que veníamos hablando antes, la concepción del ser humano. Por eso es importante la noción de Kant. Quizás un poco reducida hacia que el hombre se establece su propia norma moral y esa es la norma moral que rige. Ojo con esto, porque muchas disposiciones normativas lo han establecido. Hay un ético moral. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué no matarás? No es por los 10 mandamientos. No te dice el Código Penal no matarás, pero te dice si matás tenés esta condena moral, ¿no? Traducida en una pena. Entonces el orden moral es uno, no matarás. Y si matás tenés la pena. Está fuera de la moralidad. Es un acto inmoral, además de ser penalmente reprimible. Pero hablando desde el punto de vista filosófico, de la ética y la moral, eso es lo que se presenta Kant han llegado a la actualidad y en los sistemas normativos o jurídicos nosotros estudiamos, en muchos casos existe esto. El orden público. El orden público es un precepto moral, es una construcción moral. Y el orden público, una ley es de orden público y es de imposible incumplimiento. Uno no puede dejarla de lado, uno no puede inobservarla. Bueno, es un imperativo categórico de ley moral, ¿no? Una imposición moral.
a la cual nosotros no podemos dejar de lado. Así que vean en la herencia del pensamiento cómo llega hasta la actualidad distintos tipos de cuestiones de imposición, ¿no? Bueno, hoy en día se plantea que el derecho de reconocer a un paciente, si estamos hablando en el ámbito bioético, al paciente se lo debe reconocer en su real dimensión, ¿no? No solamente como un sujeto de derechos, sino desde su visión originaria, desde su visión antropológica, que nosotros estamos hablando desde el principio de la clase, ¿no? Por ende, como dice bien ahí, ser consciente y ser autónomo, primero tenemos que respetar al ser humano por ser consciente, ¿no? Reconocemos en él necesidades, opiniones, visiones y valores. Y como reconocemos en él esa conciencia de ser, implica ello el tránsito de reconocer a la conciencia del ser en la conciencia humana. O sea, el ser consciente implica reconocer al ser humano. Por otro lado, y siguiendo con la cuestión de la autonomía y ya yendo concretamente a un tema bioético, ¿cómo se materializa la elección autónoma? O sea, el paciente tiene autonomía. ¿Cómo se materializa esto? Bueno, primer punto, la información. El acceso a la información es un derecho constitucional consagrado a partir de la reforma del año 1994, ¿no? El derecho a la información es un derecho constitucional y casi les diría que es un derecho humano, más, porque se deriva del derecho a la información, tanto el acceso a la información cualitativa como cuantitativa, o sea, en cantidad y en calidad, ¿no? El paciente debe estar informado con suficientes datos, con suficiente información, para poder tomar una decisión en torno a su cuerpo, ¿no? La autonomía en este punto podemos conceptualizarla como la capacidad del ser humano para poder decidir o poder tomar decisiones libres. Y acá territorio a veces arenoso o escabroso, que es el concepto de libertad. No vamos a entrar en la concepción de libertad de la filosofía antigua, moderna, pero sí quisiéramos hacer una mención acerca de una subclasificación que se hace cuando se habla de autonomía del paciente en libertad interna y externa. ¿La libertad interna cuál es? Bueno, la libertad interna es un poco más específica. La externa es la que todos nos damos, ¿no? La que todos nos conocemos, que estamos obviamente conociendo que nuestra libertad está situada y condicionada. Obviamente, uno no es libre de salir desnudo a la calle y corriendo. De hecho, sí, puede llegar a ser libre, pero está objeto a un condicionamiento moral. O no sé, quizás tampoco, pero bueno, no hay libertad plena en ese sentido. Uno no puede salir con un arma y empezar a los tiros. Bueno, son, si se quiere, ejemplos burdos, pero hacen a cumplir, ¿no? La libertad externa en la que nosotros nos autopercibimos. La que más va en el fondo del asunto es la libertad interna. ¿Y la libertad interna a dónde apunta? La libertad interna apunta a la capacidad, ¿no? Uno de los elementos importantísimos de los atributos de la persona. Si no tiene capacidad, no puede ser sujeto de derecho, ¿no? Ahora, la capacidad se apunta, si se quiere, el ser humano, me lo voy a decir, para comprender la información. O sea, la información, para que la pueda digerir y traducir el hombre, el ser humano, tiene que ser apropiada. ¿Esto qué significa? Que el paciente tiene que recibir la información de manera apropiada. Esto indica que el médico, o la institución hospitalaria, o quien se comunique con el paciente, tiene que necesariamente, en términos claros, concretos y concisos, cuál va a ser la intervención que se le va a realizar, ¿no? O cuál va a ser el tratamiento que se le está proponiendo. Esto no es algo sencillo de entender, porque quizás nosotros planteamos muchas veces terminología técnica o terminología legal que nuestros clientes en el estudio jurídico no comprenden. Bueno, ustedes imagínense que la información no le llega al cliente. Si ustedes le dicen tenemos que reconvenir una demanda y el cliente quizás está pensando que no sé qué habla, reconvenir, es una recompensa. Tendremos que pagarle a la persona una recompensa, ofrecer una recompensa. No sabe, no entiende. Entonces, es más fácil decirle, tenemos que hacer una demanda nueva. Para contestar esta demanda tenemos que hacer una demanda nueva. Entonces, en términos prácticos, ustedes explican
a su cliente cómo se lleva esto a cabo. Si ustedes le explican en términos médicos, siendo médicos, en una terminología inentendible, el paciente no va a entender. Y si no entiende, no está capacitado para poder tomar una decisión porque no tiene libertad. No están los atributos de la personalidad completos. Esto es teoría, pero llevado a la práctica, existe todos los días. ¿Cuál es el caballito de batalla de la bioética? El consentimiento informado. Ahora, el consentimiento informado, una vez un consentimiento informado, parece un chiste. Parece un contrato que ustedes compran en las librerías, un contrato de alquiler tipo. Bueno, ahora lo van a tener que cambiar porque son 3 años el mínimo, pero antes decía 2 años y ponía 3 o 4 cláusulas que si el locatario se portaba mal lo podía desalojar, si el locatario no pagaba lo podían desalojar. Bueno, un contrato tipo, ¿no? Y un consentimiento informado nunca puede ser un contrato tipo, porque imagínense ustedes los diagnósticos, las intervenciones y las posteriores consecuencias a la salud que tiene una persona son muy disímiles de acuerdo al padecimiento que tenga. Entonces, el consentimiento informado muchas veces no informa y mucho menos presta consentimiento. Esto muchas veces es tomado por los médicos como una exhibición de responsabilidad, ¿no? Que tampoco le sirve en un juicio de mala praxis. Ah, no, pero el cliente me firmó el consentimiento informado con una terminología en latín antiguo o en arameo que ni siquiera un traductor o un historiador lo podría traducir, ¿no? Entonces, no sirve. Muchas veces el consentimiento informado no sirve. Quedó en una herramienta intencional, que no dudo de la bondad o de la buena intención de quien la introdujo al sistema, pero que muchas veces es pretendida ser utilizada como algo de exhibición de responsabilidad, que les repito, en muchos casos no les... Pero bueno, como corolario, digamos, a esta pequeña charla que tuvimos hoy, yo les quiero dejar 2 o 3 reflexiones con respecto a el concepto de autonomía y la pandemia que estamos viviendo ahora, el COVID-19. Obviamente, venimos hablando hace más de un año de esta pandemia que parece nunca tener fin. Esperemos que en algún momento esto termine, independientemente de vacuna, no vacuna o porcentaje de vacunación. Estamos viendo que en todo el mundo, ¿no? Pero que no solamente se derivan del propio proceso de vacunación, sino de cuestiones que van más allá de la etapa de vacunación. Una de ellas, y lo veníamos hablando con Horacio Salvador y con algunos otros profesores de filosofía, es el tema que en un principio se planteó con la cuestión de los movimientos antivacuna, ¿no? Bueno, los movimientos antivacuna, en un principio, ese reclamo fue satisfecho o cayó en abstracto, si se quiere, cuando se planteó un plan de vacunación no obligatorio, ¿no? Pero claro, está el dilema ético o moral, ¿no? Que también se puede llegar a plantear. El antivacuna no se vacuna, pero genera un daño, o puede ser un potencial generador de daño, porque si no se vacuna, puede contagiar, digamos, la enfermedad. El vacunado también puede contagiar, pero al menos él no se afecta. Desde el punto de vista de la antivacuna, tenemos las 2 vías. Puede contagiarse y puede contagiar. Bueno, el tema de la no obligatoriedad desde el punto de vista de la autonomía del paciente, en este caso, o del ciudadano que no se quiere vacunar, estaría cayendo en abstracto por la no obligatoriedad en esta instancia. Vuelvo a repetir, esto es muy cambiante. En esta instancia los estados han dispuesto la no obligatoriedad. No significa que esto cambie, no tengamos que vacunar todos los años contra el COVID, porque puede llegar a ser esto así, y no estamos ajenos a segundas, terceras o cuartas olas, acá en la China o en Estados Unidos, ¿no? Amén de ello, el segundo punto es estratégico, ¿no? Cuando hablamos de escasez de recursos, ya nos hemos cansado de hablar en la cátedra en relación a la crisis del sistema sanitario histórica, la crisis estructural del sistema sanitario. Pone en tensión al sistema sanitario, pone en tensión a los médicos. Primero, nadie pone en duda la buena voluntad y los principios de beneficencia del médico, pero están expuestos a horas interminables de trabajo, son seres humanos y pueden fallar. ¿Quién cuida a los que nos cuidan? Eso también la bioética debe plantear reflexiones. La ética del cuidado no solamente tiene que ir para el paciente, porque hoy en día, con el COVID, se está viendo el estrés del sistema sanitario
que no solamente, no es el estrés de que faltan jeringas para vacunar solamente, sino también es el estrés del propio profesional de la salud, que está expuesto a horas y horas interminables de trabajo, ¿no? No solamente el acompañamiento de un paciente, sino la necesidad constante de seguimiento, ¿no? Aún post recuperar. Entonces, esto también va generando esta situación. La justicia utilitarista que nosotros hablábamos, lo que trata es de administrar los recursos, o sea, de eso se trata. La bioética utilitarista, que existe, plantea entonces que con los recursos que tenemos que hacer frente a tomar decisiones. Y entonces la autonomía se puede ver vulnerada acá. Es una reflexión que uno puede plantear, esto es una opinión, ¿no? Si nosotros estamos hablando de que existen tratamientos alternativos contra el coronavirus, no hablemos de las pastillas estas que andaban dando vuelta, no recuerdo su nombre, ivermectina. No hablemos de ivermectina, sino hablemos de plasma, plasma convaleciente, suero de convaleciente o suero equino, ¿no? O mecanismos alternativos a la internación, a los cuales el paciente, no estamos hablando de Argentina, submundo o segundo mundo en términos sanitarios. En el mundo el paciente no puede elegir. Te toca lo que te toca. Es como pretender entre tal o cual cama de terapia intensiva. Si te toca una cama de terapia intensiva, nosotros lo hemos visto en Italia, en España, en Inglaterra, en Reino Unido, cuando explotó la pandemia, la cantidad de demanda de respiradores asistidos estaba cubierta. Muchos médicos planteaban esta posición de tener que elegir, utilitarismo, entre salvar ahora dejarla a su suerte en su hogar. Este sistema entra en tensión y el sistema sanitario está en continua tensión. Y la autonomía aquí también está vulnerada y afectada. Esto es otra reflexión. No sé, Gustavo, si querías comentar algo, José, desactivarte. sí, no, o sea, escuchando, o sea, detenidamente lo que vos estás planteando, yo creo que la sociedad misma, ante una necesidad de respuesta, más con lo que es la salud, independientemente que es un derecho que debe ser garantizado por parte de un Estado que tiene que ser protector y que vele por los intereses de su sociedad. Acá lo que yo creo que la sociedad misma, valga la redundancia, busca alternativas en lo que es la medicina y la salud, no encerrarse solamente en la respuesta de un científico que está en la elaboración de una vacuna, independientemente que después el otro tema a discutirse es si se va a obligar a esa persona a vacunarse o no, cuál es el fin del Estado, por qué busca la vacunación, si es la inmunidad, si la inmunidad es total, si la inmunidad es parcial, si realmente la vacuna es la respuesta mágica a las conjeturas, hipótesis que hacemos como sociedad, si como sociedad nos replanteamos si la vacuna resulta eficaz en los tiempos que vivimos, porque las vacunas entendemos que tienen un proceso largo de elaboración y de testeo. Decir que vamos a tener una vacuna como fabricar no sé, un proyectil para un arma de un día para otro, me parece algo muy, qué sé yo, hay que tomarlo con muchas pinzas y delicado, aunque uno obviamente confía en las vacunas porque está instalado dentro de nuestro sistema y la organización de cómo debe funcionar el sistema de salud, son necesarias, nadie dice lo contrario, pero por eso hay voces, creo, dentro de nuestra sociedad que se resisten y generan ese movimiento antivacunas que por ahí no tienen el respaldo o no son oídos, sino que se manifiestan en las redes de manera anónima, haciendo, como quien dice, también con una bandera política, también porque hay detrás una bandera política. Pero bueno, somos una sociedad y yo creo que hay que buscarle una armonía a todo esto y buscar un equilibrio. No estar en contra de las vacunas, pero también respetar, porque ha pasado históricamente, hay precedentes judiciales de gente que porque es profesa de un credo religioso se niega a una transfusión de sangre. Estamos diciendo algo para salvar una vida, algo que nos parece algo tan normal, pero bueno, son situaciones que el Estado tiene que ir regulando y equilibrando, atendiendo a las necesidades de cada uno.
Y bueno, después hablaremos de responsabilidades. Sí, tal cual, no, comprendo tu posición, la comparto, y también déjame añadirte, bueno, el proceso de las vacunas, aún aplicadas, tiene un seguimiento de años, ¿no? Para establecer la efectividad de una determinada vacuna, 10 años, de acá a 10 años. Al margen de eso, y también en consonancia con lo que vos decís, entiendo la postura del Estado en un primer momento. Este es el tercer punto, complementa lo que vos decís. ¿Cuál es el impacto hacia el futuro? Que en realidad lo que pasamos, lo que estamos pasando ahora, lo que pasó, lo que estamos pasando en el presente y lo que va a pasar en el futuro. ¿Los estados cómo reaccionaron? Reaccionaron limitando el movimiento. Aislamiento en un primer momento, distanciamiento en un segundo momento, uso de tapaboca, distancia, higiene de manos y no tocarse la cara y bueno, todas las recomendaciones del sistema sanitario. Ahora, eso es, mientras tanto, la vacuna sea una solución no definitiva, porque todos ya estamos convenciéndonos, vos no sos el único, de que la vacuna no va a resolver definitivamente esto de un día para el otro, sino que va a ser un proceso de inmunización que va a tardar varios años. Entonces tenemos que aprender a convivir, no con el virus solamente, sino, yo voy más allá, tenemos que aprender a convivir con una postura filosófica que ha cambiado. Ustedes imagínense una cosa, hasta antes de marzo del 2020 ustedes podían trasladarse de ciudad a ciudad sin ningún problema, sin registrarse en ningún lugar, sin vigilancia tecnológica, nada. De provincia a provincia sin ningún problema. Tomar un avión e irse a Brasil o a Europa sin ningún tipo de necesidad de acreditar más que un pasaporte. Hoy en día ya están exigiendo algunos países sanitarios. Claro, estamos hablando de una pandemia y un momento crítico. Ahora, cuando esto ceda, si se quiere, ¿cuál va a ser la postura de los estados? ¿Reducir los controles? ¿Limitarlos al mínimo? ¿O va a seguir esta suerte de vigilancia permanente? Y yo con esto quiero redondear la idea y finalizar la locución. Después dejo abierto para que aquellos que quieran opinar acerca del tema están libres de hacerlo. A mí me tocó estudiar en su momento en Sociología y Criminología a Michel Foucault. Bueno, la mayoría de ustedes lo conocen, a Michel Foucault. Foucault planteó junto a Bentham la torre de vigilancia, las instituciones de encierro y demás. Ellos planteaban en un primer momento, estamos hablando del siglo XX, inicio del siglo XX, planteando a la cárcel como una institución de encierro y también obviamente la escuela y un hospital hoy en día es una institución de encierro también. Encierro también. Podemos analizar sociológicamente todo tipo de institución que te coarta tu libertad es de encierro. Ahora, eso estaba impuesto por el Estado. El Estado siempre impone la institución de encierro. Ahora es el mismo Estado el que te encierra. O sea, es el mismo Estado que ha cambiado su filosofía hacia el encierro. O sea, ya no es a través de sus instituciones o a través de sus brazos ejecutores. No, es el mismo Estado el que te dice, hoy en cabeza de un presidente, mañana va a ser otro, va a ser un congreso. Y esto, mirado hacia el futuro, afecta a la autonomía. Espérenme que ya terminó el PowerPoint, lo voy a cerrar, así ya les queda. Esto va a afectar a la autonomía. De acá en más va a afectar a la autonomía, no va a ser lo mismo. ¿Cómo va? ¿Hacia dónde va? La vigilancia tecnológica, ¿hacia dónde va? ¿No? Los dispositivos de rastreo y de control, ¿hacia dónde van? La función del Estado, ¿hacia dónde va? Ojo que la pandemia puede redimensionar el concepto de las funciones del Estado. Como lo produjo la crisis de la monarquía y la revolución, como lo produjo el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Declaración de los Derechos del Hombre y Tratado sobre Derechos Humanos, su adecuación en Argentina en el 94, que produjo un cambio. La sociedad cambió. Bueno, la sociedad es posible que se vea, yo confío plenamente en la sociedad en general, en cuanto a su capacidad, porque la sociedad está formada de seres humanos, y el ser humano, conforme lo que nosotros vimos, y la capacidad de autopercibirse, razonar y pensar, la sociedad y el ser humano se va a moldar, ¿no? Se va a acostumbrar, porque somos animales de costumbre, somos seres de costumbre, y va a razonar, ¿no? Va a encontrar quizás esperemos que no a la fuerza, pero
va a encontrar algún punto intermedio en el cual se pueda sentir cómoda, ¿no? Pero evidentemente, ustedes vean, estamos a marzo, hace un año que empezó la pandemia. Yo hace un año estoy hablando en una computadora, porque a ustedes no los veo, más que en una imagen. A ustedes les parecerá extraño, hasta gracioso, escuchar a un profesor decir las cosas que dice frente a una pantalla. Pero también nos tiene que generar la necesidad de ponernos a pensar desde un punto de vista filosófico, ¿no? Con un vuelo bioético, hacia dónde va todo esto, ¿no? Hacia dónde va la noción de autonomía, hacia dónde va la libertad. Pretender que no pasó nada y que cuando estemos todos vacunados haya terminado, cuanto menos a mí me parece algo utópico o idílico. Ojo, no quiero pretender desmoralizar. Utópico no, hipotético, diría. Utópico es algo irrealizable, pero bueno, plantéenlo desde el lado que ustedes lo quieran plantear. Pero me interesaría mucho que cada uno de ustedes pueda reflexionar hacia su interior, no es necesario manifestarlo, pero bueno, lo pueden manifestar en el trabajo, lo pueden manifestar acá, no es necesario que lo expresen ahora si no están. Pero cada uno va a tener su opinión, cada uno va a tener su valoración acerca de cómo pasó este año pasado, cómo va a pasar este año. Nosotros tuvimos una conversación hasta hace unos minutos en un concurso docente con profesores de la facultad y nos planteaban cómo veía el tema de la virtualidad, cómo veíamos el tema del tránsito a la semipresencialidad, y yo lo veo escéptico, perdonen que les diga. Los exámenes, sí, algunas mesas libres se podrán tomar, pero esa inmunidad de rebaño a la que nosotros apostamos, quizás es como el gol de Maradona en el 86, ¿no? El Salvador, no el de la mano. No, estamos hablando de ética, no hablemos del gol de la mano. Hablemos del gol Salvador, el que le hace ganar a Argentina, a Inglaterra. Estamos esperando eso. No Argentina, el mundo está esperando eso. Está esperando que o la pandemia se apague, el virus se apague, que no mute más, ¿no? Y está esperando una solución mágica a problemas que también vienen producto del ser humano. Porque la pandemia, independientemente de las posturas eh, terroristas o de imposición de que esto fue armado y demás, al margen de esas posturas, es algo que se produjo propiamente por la actitud del ser humano, ¿no? La propia actitud del ser humano fue la que genera esta pandemia y la que la reproduce. La globalización hizo que se reprodujera mucho más rápido que la gripe española, que fue la última pandemia. Imagínense ustedes, la gripe española duró 3 años, se reprodujo en 5 o 6, porque había empezado antes había empezado en Estados Unidos, se dijo gripe española, pero no era de España, pobres españoles, tal vez no tenían nada que ver. Pero bueno, ustedes vean cómo en, ¿cuánto? 3 meses, producto de la globalización, una pandemia se desparramó por el mundo. Y cuando nosotros, sin ánimo de criticar a nadie, ya no está pobre, se fue del ministerio, pero sin ánimo de criticar a nadie, decían que la enfermedad no iba a llegar. Con un ánimo, con una voluntad, es voluntarista eso, no es realista, ¿no? Si hablamos de idealismo y realismo, el realismo nos llevó para otro lado. Bueno, es con lo que tenemos que aprender a convivir ahora y es con lo que tenemos que empezar a trabajar. Pero independientemente de ello, yo les quería dejar una idea de lo que era el concepto de autonomía y la evolución constante del ser humano, porque sumado a la evolución del ser humano es como va a evolucionar la bioética, ¿no? Una está atada, la suerte de una está atada a la suerte de la otra. Imagínense en bioética y medio ambiente. ¿Qué vamos a estar hablando si no le damos bolilla al principio de precaución? Si se incendian las reservas forestales del país y nadie hace nada. No estoy hablando políticamente, estoy hablando de que tenemos leyes que defienden los bosques nativos y se siguen incendiando. Leyes que defienden los recursos naturales y se siguen depredando. No solo en Argentina. Eso habla mucho de la conciencia, ¿no? Habla mucho del ser y habla mucho del uso de la razón, ¿no? Esa racionalidad
del acto que requiere, digamos, la actitud en el derecho ambiental, es irracional, ¿no? O pretender ver hoy a mucha gente en la calle, joven, lamentablemente. Yo ya no me caracterizo o no me conceptualizo como un joven, estoy llegando a los 40 años, yo ya soy medio viejo, un viejo junior, si se quiere. Pero ver a los jóvenes sin barbijo, por la calle, vociferando a troche y moche, también habla de la conciencia de cada uno, ¿no? De cómo nos cuidamos y cómo cuidamos al otro y cómo cuidamos al entorno que nos rodea, ¿no? Y esa concepción es la que nosotros, y ese legado, aunque sean 3 o 4 clases, y en el próximo cuatrimestre serán más, ese es el legado que nosotros les queremos dejar, una ética del cuidado cotidiana, ni más ni menos, con principios éticos o morales respecto a los cuales ustedes se puedan formar su idea, como decía Kant, la idea de la ética formal que ustedes puedan plantear, pero que cada uno pueda llevar adelante, ¿no? Y que todas obviamente puedan convivir en sociedad adecuadamente. Los vacunas, los antivacunas, los pro, no sé, suero equino, los pro vacuna china, los pro vacuna rusa, los pro vacuna Oxford, lo que sea, pero que se pueda vivir en sociedad con una idea de colaboración. Parece algo idílico, utópico lo que se plantea, pero bueno, eso es lo que persigue la bioética, por eso es una ciencia humanística, ni más ni menos. Bueno, yo ya, por mí ya ya los dejo, no sé si quieren plantear o manifestar algo. Quedamos en concreto, la próxima clase es la última, el 10. El trabajo, después yo coordino con la gente del centro de estudiantes que me va a habilitar, porque yo soy un lego tecnológico absoluto. Estoy en la edad de las cavernas con esto, así que entre el 15 y el 19 van a tener la posibilidad de meter el trabajo ahí. Perdón, tengo una duda del trabajo sobre la extensión del trabajo. Extensión. Y de acuerdo al tema que vos elijas, dentro del tema que vos elijas, los tópicos que toques, la extensión podrá ser más amplia o más acotada. Yo les sugiero que no realicen un trabajo el trabajo tiene que estar relacionado con la bioética, con algún tema de bioética, independientemente que lo hayamos dado o no. Pero si ustedes eligen un tema, traten de concentrarlo y focalizarlo en alguna cuestión de ética o moral, ¿no? De ética del individuo moral, que a ustedes les haga ruido. Y enfoquen sobre eso. No es necesario que sea un trabajo de investigación, porque en realidad en sí los seminarios tienen el objeto de profundizar un área, por ende la profundización obedece a que ustedes ya tienen los conceptos de base, o al menos deberían tenerlos ya, así que tampoco nosotros vamos a andar exigiendo un trabajo de investigación, que no lo amerita. Así que concéntrense en un punto de un tema y agótenlo. No les digo cantidad de carillas porque eso va a quedar a criterio de cada uno. No se evalúa eso, se evalúa la originalidad en el tema y la originalidad en cómo se ataca el tema, cómo se concibe el tema. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Hablen ahora o callen para siempre. No soy un cura. Hablo de bioética, pero no soy cura. No, profe, gracias. Bueno, nada, los dejo entonces. Bueno, que tengan buen final de la semana y nos estamos viendo, bueno, la semana que viene Horacio, y yo ya les voy a ir planteando ahí en el Classroom cómo vamos a hacer los tópicos para la entrega del trabajo. Así que bueno, nos estamos viendo, saludos y buen fin de semana. Nos vemos, José. Perfecto, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias.